Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Hoy, ¿con quién estamos? Con Carlos Adey. Carlos Adey es un usuario bastante experimentado en coches eléctricos. Hablaremos también un poco de su pasado con el tema de coches eléctricos. También es un experto en muchas áreas, sobre todo tema de cargadores, tanto residenciales como DC en vía pública. Y vamos a debatir un poco durante la próxima hora o los minutos que haga falta sobre exactamente eso. Oye, ¿cómo está el estado de los cargadores? ¿Cómo está el estado de la red? ¿Qué piensa del intercambio de baterías? ¿Qué piensa la tecnología de Tesla? ¿Qué piensa? Bueno, vamos a debatir un poco sobre coches eléctricos y resolver dudas, porque, entre otras cosas, Carlos tiene algún Excel por ahí escondido muy impresionante para saber por qué un coche que en teoría debería cargar muy rápido llega a un cargador y no carga rápido. Pues todo eso lo hablaremos en día de hoy. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hola, buenos días, Alejandro. Bueno, lo primero, Carlos Adey tiene un Tesla Model Y. Vamos a romper el hielo así. ¿Por qué te compraste el Tesla Model Y? ¿Qué es lo que te decidió por ese coche? Yo tengo un Model Y porque también tengo un Nissan Leaf, y después de tener un Nissan Leaf, que aún lo tengo, y sufrir su batería, pues tenía muy claro que el siguiente coche tenía que ser el coche que fuera, pero con batería de litio ferrofosfato, para asegurar que no me volviera a pasar, aunque ya sé que los coches actuales que usan baterías ternarias de níquel, cobalto o manganeso aguantan muy bien, pero es eso que, bueno, ya cuando has tenido una mala experiencia dices voy a asegurar el tiro. Y bueno, también dentro de la industria, en la parte que estoy, con que tenemos baterías de litio ferrofosfato, sabemos lo bien que van. Pues miré dentro de lo que había con litio ferrofosfato que pudiera viajar, y en ese momento BYD aún no había llegado, acaba de llegar y no sabíamos muy bien qué tal iba a ser. Y bueno, el Model Y es un coche fácil de recomendar, o sea, al final es muy conocido, sabes cómo va a ir, sabes sus cosas buenas, sus cosas malas, y yo creo que para viajar es un coche muy recomendable, pero bueno, como cualquier otro coche con batería de litio ferrofosfato. Oye, ¿cuántos años hace que tienes coche eléctrico? Porque has dicho que antes tenías un Leaf. ¿Desde hace cuánto que te manejas con coche eléctrico? Yo creo desde el 2012 con un Renault Zoe, que de los primeros, los que tenían batería de 20 kilovatios hora, que, que bueno, cada día tenía que cargarlo dos veces, haciendo Ya. cargas rápidas en AC, que era uno de los pocos coches que cargaba 43 kilovatios en AC. Y bueno, un gran coche, muy divertido de conducir, hace un ruido, el ruido de coche eléctrico, que ya conocemos, que pues el Zoe hace un ruido muy divertido para conducir por curvas, y oír cómo suena ese silbido que hace es maravilloso. Además se Mm. comportaba muy bien por curvas. Hicimos alguna carrera con él de COGP, que ahora ya no se hacen. Pero la autonomía con 20 kilovatios hora era muy baja. Entonces, bueno, lo cambié por un Nissan Leaf, que es un coche que me encanta, que es súper práctico, que va muy bien. No he tenido nunca ninguna avería, excepto la batería, que la degradación es, bueno, es terrible, pero bueno, tiene un porqué. Y lo que me tranquiliza es saber que no hay ningún coche actualmente que hagan tan mal la batería como el Nissan. Entonces podemos aconsejar a la gente que se pase a la movilidad eléctrica sin el miedo de que cometan el error de comprar un Nissan Leaf. Cierto, el otro día he publicado una estadística que hablaba de que coches durante el periodo 2005, coches eléctricos 2005-2007 hacia 2010, tenían un ratio de un 30% de averías en baterías. Hasta el 2015 bajaba el 3% de averías o reparaciones que tenían que hacer. Y desde 2015 hasta la actualidad estamos hablando del 0,3% de los coches eléctricos que tienen algún tipo de problema, ya sean motores, baterías o reparaciones. Por lo tanto, vamos, el avance ha sido en fiabilidad tremendo en muy pocas Sí. décadas. Yo creo que en sí, o sea, lo que le afecta mucho a la batería del vehículo no solo es la construcción de la batería y la refrigeración, que eso en el Nissan Leaf claramente era deficiente, y también el e-Golf de esa época, la batería tampoco estaba refrigerada por canalizaciones de aire, simplemente era de manera natural el aire que pasaba por debajo. Si pasaba aire, pues la refrigeraba.
y ahí sufrieron bastante. Esos coches de esa época que no se trabajaba bien en la refrigeración de la celda. Pero también hay una parte muy importante para que una batería dure mucho tiempo, es el BMS, o sea, es la gestión de carga, cómo hace el balanceo, hasta qué voltajes llega, porque al final las celdas, por la química que tienen, el fabricante de la celda, que no es el de la batería, sino celda a celda, recomienda cargarlo a un voltaje. Si tú cargas, o sea, el BMS lo cargan un poquito menos o un poquito más, vas a afectar muchísimo a la vida de esa batería. Pero claro, cargarlo un poco menos o un poco más quiere decir tener mucha más autonomía o mucha menos. Entonces, las marcas que fueron agresivas con el voltaje, como fue Nissan también, salió el Zoe de 40 kilovatios hora, que en realidad tenía más, tenía 42, era un coche con mucha autonomía para la época, y Nissan tenía que hacer algo, tenía la batería con 30 kilovatios hora, y la que sacaron del de 40, que es el que tengo yo, en mi opinión, creo que forzaron las celdas a un voltaje un poco más alto de lo que se debía, y entonces, aparte de la refrigeración, que encima pones un voltaje más alto del que toca para llegar a esos kilovatios hora de más respecto a los otros, pues entonces la batería sufre muchísimo. Por eso también se dice mucho lo de no cargar al 100%, que no es exactamente así. O sea, siempre que te vas de viaje cargas al 100% el día antes, pero no hace falta cada día cargar al 100%. Entonces, volviendo a lo que decías, disculpa, los puntos importantes para la vida de una batería, y es cómo ha ido evolucionando en estos años, es la mejora del BMS, mejora del control de la batería, la refrigeración de la batería, y luego, en menor medida, si miramos atrás, llevamos muchos años con las mismas químicas. Tampoco hay un salto muy grande. O sea, sí que añaden grafito en las baterías, añaden ciertos componentes para que aguante un poco más, para ganar densidad, pero en la durabilidad de la batería, en mi opinión, creo que es más bien se conoce más el producto, se hacen mejor los BMS y se refrigera mucho mejor. Estas velocidades de carga que vemos en China a 600 kilovatios hora, creo que llega el iAuto Mega. Hay más, 750 está llegando ya. Entonces, lo que sí es más o menos un 6C, ¿vale? Un nivel 6C sobre la batería. Si tengo una batería de 100 kilovatios hora, pues puedo llegar a unos 600 kilovatios. Para llegar a 6C no lo haces solo con una química distinta. Al final la química tampoco es tan distinta a lo que ya hay en el mercado, pero seguro que son unos packs con una refrigeración brutal, aparte de refrigeración líquida, pero bueno, hay que ver cuántas canalizaciones, de qué manera lo distribuyes dentro de la batería, y sobre todo un BMS con una capacidad muy buena de gestionar, que yo creo que BYD, por ejemplo, que son los especialistas en litio ferrofosfato, serían los que, junto con CATL, pero como CATL vende de todo, vende ternarias y LFP, no tiene esa necesidad de ser tan bueno en LFP. Y BYD en LFP han logrado hacer unos BMS de mucha calidad. Y entonces ahí, y yo creo que los BYD vamos a notar con los años que van a degradar muy poco, ya solo porque la estructura de las Blade ya de por sí es buena, está bien montada. Exacto, pero encima creo que en lo que es la gestión de la batería va muy bien, y ahí es, por ejemplo, tecnologías nuevas como el LMFP, que la de litio ferrofosfato, pero añadiendo manganeso, pues ahí ahí el punto más crítico es el BMS, porque el comportamiento del voltaje es muy diferente. Entonces, cuando sale algo nuevo, en químicas también tienes que rehacer toda la parte de BMS que ya sabías. Entonces, por eso se tarda tanto, desde que sale una química hasta que llega un coche, porque tienes que rehacerlo un poco todo para que funcione. Oye, Carlos, ¿y crees que el motivo de que B y D, todas las baterías sean LFP, tenga ese rango de potencia de carga más controlado, más bajo por regla general? Porque misma batería Blade en un Tesla carga más rápido en el Tesla que en un BYD.
¿Es por ese objetivo de protección y durabilidad a largo periodo de tiempo de la vida útil del coche? Ahí hay, yo creo que un poquito, aun teniendo un Tesla y que, o sea, estoy encantado, no de esto, pero o sea, Tesla creo que es un poco agresivo Ajá, con la celda para exprimirla más. Entonces, tanto exprimirla más en kilovatios hora, sacarle con voltajes tal vez un poco más agresivos que podría ser BYD y además de exprimirla más, también al final BYD hace la celda, no creo que, bueno, no lo sé, no sé si hacen el pack para Tesla. Entonces, igual Tesla hace un pack más refrigerado que BYD y se puede permitir arriesgar un poco más teniendo una durabilidad igual. Es que es súper importante claro. la refrigeración. Y la gente dice, refrigeración líquida. No, bueno, refrigeración líquida, pero puede pasar un canal de líquido o pasar una superficie muy grande. Quiero decir, Claro. dentro de Hombre, refrigeración líquida, en la concepción del módulo LFP Blade, Tesla, a ver, cada módulo se refrigera de forma individual, porque es así su concepción, esa forma de hoja ya lleva canalizados por dentro de la de refrigeración. hecho, No sé hasta qué punto Tesla le podrá añadir o no refrigeración, pero es cierto que carga más rápido, quizás también por el hecho de que igual se preocupa más BYD por la larga vida de su combinación coche-batería que Tesla, que siempre puede decir, bueno, pues si la batería no funciona bien, pues a la culpa de BYD, ¿no? yo me da que igual BYD quiere asegurar un producto de mucha calidad para que nadie pueda achacar que al no ser un producto europeo o americano pueda fallar y entonces quieren asegurar tener máxima calidad aun teniendo peores valores y en cambio Tesla, claro, es que Tesla tiene un problema que es una cosa muy buena, que ellos también venden energía. Entonces, si tú el Tesla que más se vende carga lento, en las estaciones de carga de Tesla estás perdiendo dinero, porque te Claro. interesa entregar el máximo de energía en el mínimo tiempo para liberar esa plaza que venga otro. Entonces, es como que Tesla tiene muchos factores que le aprietan a exprimir al máximo el pack. Entonces, Vale. Oye, y hablando de Tesla, vamos a abrir un poco la manzana sobre las potencias de carga de Tesla. El otro día estaba hablando con un compañero en China, de China, y hablábamos de las potencias de carga y me dijo, a día de hoy el 90% de los cargadores de Tesla en China ya son obsoletos. Y yo, ¿y eso? Dice, por los voltajes de carga. Claro, aquí allí igual. ando en plataformas de 600 y 800 voltios. De hecho, Xiaomi ya está en 850, IM también 850, 860 reales de voltaje y Tesla sigue, corrígeme, igual, seguro lo sabes mejor No, tú que no. yo, están 400. O sea, o Tesla da un salto, excepto en el Cybertruck, que parece que sí que da un salto en el voltaje. En todos los modelos anteriores, por un lado, la red de carga parece que se queda obsoleta y eso también perjudica a los usuarios de Tesla en China, porque no prefieren cargar en otros sitios. Pero bueno, ¿cómo ves esa afirmación y cómo ves ese tema de los voltajes, Tesla y Sí. compatibilidades? A ver, actualmente en Europa y diría que en Estados Unidos hasta hace poco lo que pasa nos cuesta más saber con detalle lo que está pasando en Estados Unidos, pero aquí en Europa las últimas estaciones de Tesla, las últimas, llevan ya desde medio año montando la unidad de potencia, la versión 3.5, que bueno, luego voy a la unidad de potencia. Y luego el dispensador, sí, que el V4, o sea, claro, es que no, cuando dicen, han montado un cargador versión 4, V4, bueno, V4 el dispensador. Claro, la Porque la manguera, que unidad, no es lo que te da la potencia. la unidad de potencia, que es el que hace el trabajo duro, Es el armario que está detrás, es el para que la armario que gente lo está entienda. detrás. Exacto, es un armario que va a convertir toda la energía en alterna a continua y además, en el caso de Tesla, que es una solución distribuida, lo que va a hacer es asignar dinámicamente, más o menos dinámicamente, porque tampoco es que sea lo más flexible que hay en el mercado, la unidad de potencia de Tesla, pero asigna dinámicamente a las diferentes salidas. A día de hoy, el equipo que están usando es Uh -huh. la unidad de potencia es de 400 voltios
cuando decimos 400 no quiere decir que el máximo voltaje sea 400, quiere decir para plataformas de vehículos de 400 que Sí. debe ser, el límite debe estar en 500 voltios y luego el dispensador, los V4, estos sí que ya están preparados para 800. También El es verdad, dispensador. el dispensador, disculpa, también es verdad que hacer un dispensador de 400 a 800 es que cambia muy poca cosa. O sea, no era muy Ya. difícil hacer un dispensador de 800 porque cuando tú vas al mercado a comprar mangueras, todas las mangueras que hay en el mercado ya son de 800. Entonces, casi es más complicado hacerlo de 400 que de 800. Ajá. Pero esto de cara al futuro sí que les va a permitir, de alguna manera, si quieren migrar de 400 a 800, podrían cambiar la unidad de potencia y poner una de 800, aunque lo dudo muchísimo que lo hagan porque en estos sistemas distribuidos el precio de la unidad de potencia sí, es bastante elevado respecto al dispensador porque ahí está todo el trabajo se hace ahí dentro. Entonces, Ajá. en mi opinión, para mí es un cuello de botella que tienen, que cuanto antes deberían, al menos aunque no lo usen, instalar ya la red de cargadores, los nuevos con 800, porque si tú eres un usuario de un Ioniq 5 que Sí. tiene plataforma de 800, vas a ir a un cargador de Tesla y al ir a 400 tendrás mucha menos capacidad de llegar a tu máximo. Entonces, O incluso no te cargará, porque ha habido, ahora parece que está corrigiéndose las y compatibilidades. las Es que compatibilidades por voltajes. Y la gente decía, es culpa de Hyundai, del Kia o del MG Marvel R. Y yo decía, vamos a ver, que en no. realidad no es un problema de compatibilidad de voltaje. Simplemente los cargadores de DC en sí, cualquier cargador de DC que funcione en todas las marcas, ahí hay mucho trabajo detrás. Cuando Ya. vosotros veis un cargador, la empresa que ha fabricado el cargador tiene que probar todas las marcas de coches. Cuando llega un coche nuevo hay que probarlo. Si ajustas ciertos parámetros para un coche, puede hacer que otros coches que te iban te dejen de funcionar. Entonces, es, es complicado. Entonces, yo lo entiendo que para un usuario va ahí y dice, oye, ¿para qué sacar un producto y no me va? Pero que sepan Claro. que detrás es, bastante complejo y sacas un upgrade y si no has probado con todas las marcas, actualizas un cargador a una versión nueva y si no lo han probado con todas las marcas, arreglas uno y estropeas otro. Sí, pero que no es un problema del coche, que es lo que mucha gente dice, es que la marca de esta no tiene cargador compatible con Tesla. No, no, es un tema Es de... que ahí ¿No? Yo te sí, pregunto. sí, sí, no, te digo, porque es que hay un estándar, o sea, hay un estándar, pero ningún coche y ningún cargador podríamos decir que, o sea, dentro del estándar hay ciertos márgenes y entonces en estos márgenes, pues si todo el mundo cumpliera el estándar al 100%, Ujú. funcionaría todo, pero es un estándar que hay, bueno, hay cierto margen y entonces empiezan los problemas. Al final, pensar que en un cargador de DC, a diferencia de uno de AC, se establece, aparte de la carga, una comunicación de datos bastante intensiva entre el cargador y el coche. Ajá. Y que esa comunicación, que además es en PLC, que funcione fina, vaya bien, llegue toda la información, no se corten paquetes, que en el proceso de carga hay unos pasos a seguir, que le dé tiempo a detectar en qué paso es complicado. O sea, cuando lo ves con profundidad, entiendes que llegar ahí, enchufar el coche y que cargue, ahí hay mucho trabajo detrás, ¿sabes? Ya. Oye, entonces, ¿crees que veremos con la llegada posiblemente de más modelos chinos con altos voltajes una mejora de las potencias de carga, por ejemplo, en España? Ahora mismo hay algunos experimentos a 500 y 100 kilovatios, pensados también para camiones, a futuro, etcétera, etcétera. Pero vamos, lo más habitual en carga rápida es irse a los 350, 400 kilovatios. Es cierto que tampoco hay mucho parque en España de automovilístico que tenga capacidad de cargar esas potencias. Pero ¿cómo crees que evolucionarán en los próximos años? ¿Veremos cargadores que podamos comparar con lo que tenemos en China de 500, 600, 650 kilovatios de potencia o no? Bueno,
como yo estoy metido en alguna de estas operaciones, te puedo decir que van a haber cargadores de muchísima potencia. Muy bien. Lo que sí es verdad que la alta potencia va a ir a plataformas de 800. O sea, 800 voltios. porque hacer cargadores muy potentes a un voltaje muy bajo no es solo un tema de coste, incrementa el coste, pero también a nivel de lo que ocupa dentro del armario. Al final, dentro del armario de un punto a otro no vas con cables, vas con barras de cobre o niqueladas. Entonces, el dimensionamiento de las barras y lo que ocupan, hecho para 400 o para una plataforma de 800, para 800 es la mitad. Entonces puedes hacerlo un sistema. Al final lo más crítico es el amperaje, es lo que hace que necesites secciones muy grandes, cables muy grandes. Entonces, si puedes bajar el amperaje subiendo el voltaje, es una evolución natural. El voltaje, el problema que tiene, claro, si no dirían, oye, ¿por qué los coches no eran de 800 desde el principio? ¿No? O sea, Claro. pues si tan bien va 800, ¿por qué no empezamos así? Pues es un tema porque a medida que subes el voltaje, necesitas también incrementar el aislamiento, ¿vale? Ajá. Porque entonces, pero ya es bastante común tener aislamientos de mucha calidad que ocupan poco espacio. En cambio, el amperaje, cuando tú subes amperaje, es a base de meter cobre, ¿me entiendes? Ya. O cobre, Sí, sí. entonces la evolución es a voltajes más altos. Sí que, claro, una batería, al final, bueno, una batería de 400 voltios, si tú la manipularas, es que te va a matar igual una de 400 que una de 800, pero como también es peligrosa la gasolina con un mechero, es decir, al final se ha visto que es mejor, aplicando las medidas de seguridad que ya son muy conocidas, mejor subir voltajes, y entonces tenemos una electrónica con menores cableados, pesa mucho menos, es que Es todo más eficiente, todos ¿no? son ventajas, sí, Claro. todo, sí. Entonces, con plataforma 800, si mañana se inaugura un cargador con plataforma 800 voltios, Bueno, hay en muchos ya. Lo ya, bueno, común ahora, sí. pero que trabajan únicamente en 800 y que No, tienen no. altas potencias, trabajan en 800 pero son capaces de bajar a 400. O sea, ¿en qué punto tú te puedes quedar tirado No. con tu Tesla y no cargar en una nueva generación de cargadores ultra rápidos? En mi opinión, esto no va a pasar, Vale. porque la industria va a ampliar el abanico. Empezamos en 200 voltios, la electrónica de potencia estándar a día de hoy empieza a 200 voltios, que hay coches que ya rozan, 200, que decimos plataforma 400, pero el e-Golf, había una versión del e-Golf que está en 250. Ahora el iX2 ha salido una versión también del iX2 nuevo, Sí. que está en 200 y poco, que luego veremos lo que quiere decir esto y en los problemas que tiene. Pero en cuanto a electrónica de potencia, la electrónica de potencia que se usa hoy y que se instala en todo el mundo es de 200 a 1000 voltios. Porque una plataforma, cuando decimos de 800, tenemos desde el i5, que empieza con 500 voltios, el de batería pequeña, empieza con 500 y decimos que es plataforma de 800. Claro. Y luego el i5 mismo con la batería grande ya llega, creo que es 650 o bastante más. Y O sea, luego hay... que si el cargador es muy potente, pero el coche no es de plataforma tan potente, podrá cargar a menos voltaje. Pero sin embargo, al revés, no. Si el coche es capaz de cargar a mucha potencia, mucho voltaje, pero el cargador es, por ejemplo, de 400 y tu coche es de 800, perderás prestaciones de carga, ¿correcto? Sí, ahí empezarás a tener problemas. Ahora lo podemos ver con alguna marca de cargadores que pone, que esto lo vemos después, pero que ahí lo que te va a pasar si no tienes un voltaje alto de batería, pues que vas a ir muy limitado por el amperaje. Y entonces el cargador puede ser súper potente, pero igual no tiene una manguera que soporte un amperaje tan alto y entonces no vas a poder aprovechar lo que, bueno, luego veremos, que llega un Claro, cargador de claro, 400 eso te quería de preguntar. carga. Sí. Porque a veces llega un cargador donde sé que mi coche puede cargar a 200, el cargador dice que es de 300 o de 250 y no carga más de 80. Eso alguna vez tú me lo has explicado porque yo no lo conocía tan bien.
Y es que muchas veces te ponen un cargador que dicen que es de esa potencia, pero luego hay muchos otros factores. ¿Cuáles son esos factores que a veces hacen que el coche, aunque pudiera cargar, o este mismo coche ha cargado en otro cargador a más potencia, en este otro que está al lado que también te dice que es de 250 o 300 kilovatios, no cargas a esa potencia, estando la misma temperatura, la misma estado, porcentaje de la batería, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué condiciona eso? Hay una condición muy grande que los que estamos, bueno, un poco metidos, siempre que vamos a un cargador, lo primero que miramos es la etiqueta de la manguera, que es Ajá, el amperaje que soporta la manguera. ajá. Eso, eso hasta la fecha no solíamos darnos cuenta porque los fabricantes locales de España, que son de lo mejor que hay en Europa, son muy buenos, por norma general eran muy generosos en cuanto al amperaje de la manguera. O sea, te hacían un cargador de 100 kilovatios, tú veías que ponía 100 kilovatios en el cargador y con cualquier coche que lo soportara a nivel de kilovatios, Sí. pues el cargador te podía entregar 100 kilovatios porque la manguera tenía un amperaje que iba muy sobrado. Iban con mangueras, por decirlo de alguna manera, con mangueras muy gordas, porque el amperaje lo vemos directamente en la sección de la manguera, a no ser que sea liquid cooling, pero... Y iban con mangueras muy bien dimensionadas, con amperajes muy altos para la potencia de carga que había en ese momento. Pero ¿qué pasa? Claro, es que estamos llegando a unas potencias de carga ahora que el amperaje, claro, cada vez esa manguera se queda corta. Claro, por eso antes esto no lo mirábamos, porque un cargador de 100 kilovatios te cargaba 100 siempre. En cambio ahora, con cargadores de 250 o algún cargador que incluso te pone 150, pero no está fabricado aquí, claro, si según qué fabricante hay de todo, pero hay algunos fabricantes que como están muy acostumbrados a plataforma de 800, pues dicen, oye, 150 kilovatios y llegas y lleva una manguera que es decir de 200 amperios y te va a ir a 50 o a 70 kilovatios con un coche. Entonces, el amperaje de la manguera nos va a marcar y cada vez más, porque como van a empezar a convivir plataformas de 800 con plataformas de 400, pero bueno, también hay que entender, esto solo le afecta mucho a Tesla, por decir algo, porque ahora, a día de hoy, un coche nuevo de ahora que cargue a 230, por decir algo, que ya cargue muy fuerte, a mucha potencia, casi todos ya son de 800. Pero bueno, BMW... Está ahí. BMW va con voltajes muy bajos. El iX2 en 250 kilovatios, con la Excel esa que te enseñé, que vemos cada coche qué voltaje tiene, porque claro, el voltaje, una batería no tiene un voltaje concreto. O sea, como sabéis, las baterías, las celdas descargadas al 100%, depende de la tecnología así, están en unos 2 voltios, a 2,5 ya puedes estropear la celda. En 2,6 está a cero, y cargada al máximo creo que eran 4,2. Imagínate la variabilidad. ¿Eso litio cobalto? El litio cobalto... El litio ferrofosfato es más pequeño ese abanico, ¿no? Realmente el 2,5 es el litio ferrofosfato. Litio cobalto, bajar de 2,7 ya es raro. Hay un 0,2 de diferencia de litio cobalto a litio ferrofosfato. Entonces, pero al final el margen es lo mismo. Mira, precisamente las LMFP lo que hacen es que en vez de cargar al máximo a 4 voltios o 4, ahora litio ferrofosfato, el máximo no me acuerdo, pues la misma celda casi parecida, pero al ponerle manganeso te permite 0,2 más. Ese voltaje de más, al final son los kilovatios hora de más en la batería total, y es cuando dicen, uy, la misma batería, pero con el ánodo o el cátodo dopado con tal, puedo almacenar tanta más energía. Eso al final es ese voltaje de más en la celda. Ese forzar la celda. Que, oye, dime. No, que cuando decimos forzar la celda, bueno, se entiende que si has cambiado la química, no es que la estés forzando, es que esa química te permite un rango superior.
Sí. Sí, sí, está optimizada para tener más rango. Oye, Carlos, quería preguntarte, ¿cómo ves la red de carga en España? Tenemos, a mi entender, un poquito cuello de botella con el despliegue de Bueno, transformadores de media, o sea, de alta tensión a media para poder conectar puntos, porque sabemos que se tarda. Sí que es cierto que algunos lo ponen también como excusa, alguna petrolera lo pone como excusa de que sus puntos de carga estén 2 años parados, pero ¿cómo ves un poco el despliegue a nivel España y a nivel Europa del tema de cargadores? Porque yo conozco proyectos, y tú también, mucho más que yo, que están en marcha, pero que a nivel administrativo, a nivel permiso, a nivel de ingeniería, a nivel obra civil, oye, cuesta mucho. ya, pero para mí hay dos mensajes muy importantes. O sea, el primero es que estamos muy bien. O sea, yo que vengo de hace muchos años de sufrir un montón, o sea, ahora viajo por toda España, o sea, con el Tesla de batería más pequeña, con menos autonomía. O sea, Ya, con el también es verdad que con Tesla es más fácil, ¿eh? Todo hay que decirlo. ya, Pero viajo por toda España y no tengo ningún problema. O sea, básicamente mis viajes son 2 horas y media viajando, yendo rapidito, lo justo, lo legal, ¿vale? 2 horas y media, autopista, y un cuarto de hora, 20 minutos cargando. Esto N veces. Me sí. tengo que ir estoy en Barcelona. Si me tengo que ir de Barcelona a Sevilla, pues las veces que toque, ¿de Sí, acuerdo? paradas unas 2 veces, posiblemente, ¿no? De aquí a Sevilla paré 3, ¿eh? Tres. Paré 3, sí, sí. Pero bueno, es lo típico. La primera a tomar un café, la de la mañana, el café que ya me iba a tomar igual, pues sales a las Sí, 6 y a las 9 necesitas un café. sí, Esa, esa parada, la otra ya aprovechas y comes temprano porque, bueno, te planificas el viaje a las paradas que vas a hacer, cargar y vaya, no tengo ningún problema. Y luego la gente dice, no, pero yo voy con niños. Bueno, yo voy con mi hijo y los viajes son mucho más relajados, se cansa menos, ya. paramos, juega un rato. O sea, realmente estamos muy bien. Luego hay otro factor que ahí te mandaré un día la foto para que la puedas compartir, que es el ratio, porque ese lo hablamos alguna vez Sí, cuando tú y yo por hablamos, teléfono. pero no te lo había mandado. Es el ratio que tiene España de cargadores de DC de alta potencia, ¿vale? Para sacar todos esos cargadores que hay, que no diré de quién son, pero cargadores que hay puestos y parados, ¿vale? Sí. Quitando todos esos, o sea, cargadores de alta potencia que ya sean más de 50 kilovatios, ratio respecto Al número de vehículos coches. eléctricos. Sí. En ese ratio estamos como en Noruega. O sea, podríamos También, decir que España tiene tantos cargadores con respecto a coches como Noruega. O sea, que la situación para el que sí, hoy en sí. día se quiera comprar un coche eléctrico es como estar en el primer A mundo. O ver, sea, en Noruega. ¿No? bueno, antes de que me mate la gente, lo explico con un poco más de detalle. Vale. Claro, la orografía española, España es muy grande Sí, comparado con Noruega. sí, Luego, el tipo de carreteras que tiene Noruega, como las que tenemos nosotros, o sea, Inglaterra, Noruega, Suecia, claro, al ser como Italia son países muy verticales, la red de carreteras es muy sencilla de estructurar. sí. Una De red de norte a carga sur y a correr. claro, no necesitas la capilaridad que tiene España. En España tenemos la suerte de que es muy grande y es muy distinta a toda y es maravilloso. Ellos es todo lo mismo, pero a la hora de poner cargadores, pues claro, aquí la capilaridad que necesitas, o sea, para poder tener una experiencia de usuario como la que tiene alguien en Noruega, pues seguramente necesitaremos el triple o el cuádruple de cargadores en proporción. Con Pero respecto al también, territorio. O sea, con claro, respecto a la capilaridad de sí, sí. territorio. Sí, sí. Vale. También es verdad que Noruega, como vende muchos coches eléctricos, ese ratio le juega en contra. Ya. En España es que hay tan pocos coches eléctricos que la red que tenemos está bastante bien. Y luego hay que entender que el que pone una red de cargadores es para ganar dinero. Claro. O sea, ya te diría para no perder, Ya. ¿vale? A día de hoy, para no perder. Y entonces hay que entender que las redes de carga están totalmente, o sea, bueno, depende, esto es como el ave, o sea, hay aves que, que,
que son muy rendibles y hay otros aves que según dónde van es más un servicio público y Sí. lo que sí vemos es que los operadores de carga de España realmente hacen la doble labor, o sea, están haciendo un servicio público de poner cargadores donde saben que no les va a salir a cuenta, pero quieren ocupar el espacio, quieren estar ahí, promover la movilidad eléctrica, pero claro, pero tienen que ganar, no sé, hay que facilitarles el trabajo, hay que ayudarles. Yo creo que desde la administración pública, ya sea local, autonómica o nacional, se les debería en general cuidar más a todos. Porque lo que tú dices, yo a veces veo cargadores en pueblos perdidos de la mano de Dios con 200 habitantes que digo, ole los memoles de quien ha decidido poner aquí un cargador mínimo de 50 kilovatios de doble manguera. Porque sinceramente no me lo podría esperar. Y a mí me pasa, no sé si te pasa a ti también. El otro día me confundí cerca de mi casa para salir de un sitio y dije, ¿este cargador es nuevo? ¿Este cargador es nuevo? Me encontré 3 cargadores nuevos de alta potencia al lado de mi casa y yo. Siendo que de repente en los últimos años me han crecido como setas alrededor de mi casa y que cada vez que doy una vuelta por un camino distinto al habitual encuentro cargadores nuevos. O sea, que se crece mucho más rápido de lo que muchas veces somos conscientes. Y tú que te avises, o sea, a ti muchos operadores cuando ponen un cargador te avisan para que lo veas, pero sí, la red es espectacular, o sea, realmente para el uso que se le da está muy bien. Además, los operadores españoles están súper enfocados a la muy alta potencia, o sea, han hecho las dos partes. Están tocando mucho la carga en destino, que es súper importante, cuando tú llegas a un sitio poder enchufar, y al mismo tiempo han optado a la carga de alta potencia, porque al final, cuando estás viajando, son los dos puntos importantes. Hacer un entremedio, que era como se hacía antes, porque tampoco no había ni la tecnología ni tal vez el conocimiento. Pero poner un cargador ahí de 50 a 100 por decir que el pueblo tiene un cargador, eso no cambia. Lo que cambia es poner una estación de HPC de muy alta potencia, que la gente tarde menos de un cuarto de hora en cargar, y al mismo tiempo los supermercados, todas estas infraestructuras donde solemos parar más de media hora, pues poner cargadores en destino, y ya se está tendiendo, en vez de poner el cargador de 22 kilovatios, que nadie podía cargar a 22 en alterna, Ahí va, solo ahí va. los que teníamos un Zoe, ahí sí. Sí. Bueno, si tienes un Zeekr también. Exacto. La plataforma de Zeekr, el Smart, bueno, y el Zeekr iban a 22, Sí. pero bueno, no es lo habitual. Incluso hay voces que, o sea, hay un debate en el sector que no se sabe si a la larga, muy a la larga, los fabricantes igual acabarán quitando o minimizando mucho la carga en alterna para abaratar costes. Claro, esa es la pregunta que te quería hacer, Carlos. ¿Cómo ves tú, porque yo he tenido esta pelea con algunos supermercados, el tema de la carga en alterna? Yo voy a un supermercado que, a ver, si voy a un cine igual estoy más tiempo, pero por regla general, si voy a un supermercado gran superficie, voy a estar media hora, o sea, a lo loco, ¿eh? O sea, Yo en es que AC no cargo nada. A veces es que ni me planteo buscar el cargador porque en AC no cargo nada. Pero si me pones ese cargador de 30, de 40, de 30, de 40 en DC, o 20 pues ya me incluso, compensa. sí. Y te diré más, en DC te permite autocharge. Es que al final yo quiero llegar al supermercado, enchufar el coche, no miras ninguna app. O sea, Claro. a veces cuando tú vas a un supermercado y te va a cargar a 11, que con un Tesla o ya la mayoría de coches cargan en trifásica, te cargan a 11, menos el Nissan Leaf, que encima de la batería maravillosa carga en monofásica 6. Ya. Pero bueno, si tú cargas a 11, que bueno, 11 ya te da, Está 11 bien, media, pero es media hora algo. no te da mucho, te da No, 10 sí, kilómetros. sí, pero ya es que me da igual el precio, es el tiempo de, si Claro. voy a estar un cuarto de hora y tengo que estar 3 minutos con la app, Ya. aunque me salga 25 céntimos, que me puede resultar interesante a 25 céntimos cargar el coche, pero dices, es que ahora por 10 céntimos de energía, o sea, es como que dices, va, ya paso y no lo conectas. En cambio, Claro. un cargador de DC de 20 a 40 kilovatios, llego con el coche, enchufo autocharge, que el autocharge que enchufo y no tengo que abrir la app, ya me reconoce el Sí. coche y ya empieza a cargar. Me voy a comprar, descargo, lo desenchufo, me voy y me llega el precio.
Eso yo creo que va a ser el futuro, lo que también, bueno, los equipos de DC son mucho más caros que los de AC, No. ¿vale? Para que tengas una idea. Sí, un equipo de 22 así de nivel industrial que pueda aguantar los que vemos en el supermercado, que no son iguales que los de casa, pues tienen Sí, que aguantar un poco más, aguantar ciertos protocolos de comunicación y tal, los CPP y otras cosas, se puede ir a unos 1.500 euros. Pues no. un equipo de entre 20 y 40 kilovatios en DC por menos de 7.000 o 8.000 no hay. Entonces, claro, la inversión que tiene que hacer el supermercado es muy superior. Entonces, No. ahí o se ve con un precio adecuado, con un uso importante, pero claro, al final, aunque el precio sea mayor, la entrega de energía es mucho mayor. Entonces, bueno, hay que hacer números y yo espero que a la larga, al final, como cualquier negocio, tienen que salir los números para tú como usuario tener un buen servicio a un precio adecuado y el que pone la infraestructura que no pierda dinero. Entonces, bueno, No. hay que encontrar el punto medio. Sí. Oye, Carlos, quería preguntarte, cambiando un poco de tercio, sobre carga y intercambio de baterías. Ahí es la Quiero, discusión que tenemos tú y yo siempre. quiero conocer tu opinión, porque yo no es que sea pro favor de intercambio de baterías, sino veo que tiene ciertas ventajas y veo que además NIO, que es el líder en esto, cada vez tiene más a compañías que se suman. Todo el grupo Geely, eso incluye Zeekr, Lotus, Polestar, todo el grupo Chery, Omode y compañía, todo grupo SAIC, hoy se ha anunciado que IM, que es la marca que llega premium dentro del grupo MG también a España, a finales de este año, principio del que viene, también se unen. Tienen una cantidad de socios tremendos. Jack también, o sea, un volumen de socios gordos, gordos. Y la gente sigue diciendo, no, es que el intercambio de batería no tiene sentido, no sé qué. Bueno, No, no, no. ¿cómo sufre menos una batería cargándola a 600 kilovatios o intercambiándola? Evidentemente intercambiándola porque al final la vas a, o sea, realmente un intercambiador de baterías tiene dos partes muy grandes. O sea, una parte es el intercambiador, que es una parte puramente mecánica, súper compleja, pero al final es mecánico. Quito el tornillo o lo que lleve, pongo la Y batería. lleva unos pernos, lleva unos de 6 a 8 pernos, dependiendo. Pero luego, al final, esa batería que está guardando detrás se conecta automáticamente a un cargador que va a ir cargando todas las baterías, tendrá una entrada, va a ir balanceando no sobrepasar la potencia. Entonces, cuando vemos un intercambiador de baterías, yo en lo que me fijo, que es, o sea, yo lo que veo es un cargador muy potente ahí detrás, con capacidad de cargar distintas baterías. Entonces, en mi opinión, cuando ya llegamos a 600 kilovatios de potencia, yo creo que la carga en carretera, ¿vale? Como ya hace recorridos largos, o sea, estamos hablando que cuando yo cargo en carretera, pues cargo porque hago un Sí, un Barcelona, viaje me voy a largo. Cuenca, pues tengo que parar. Yo como ya hay que parar y para conducir con seguridad hay que parar y descansar unos 10, 15 minutos y cuando llegas al final del viaje realmente notas, cuando has ido haciendo paradas cada 2, 3 horas, notas que has viajado con mucho confort y no llegas nada cansado, yo creo que no tiene tanto sentido porque ya cargan muy rápido actualmente la tecnología actual. En cambio, en ciudad, eh, eh, yo le veo mucho sentido. Quien no tiene Le veo cargadores cercanos, quien no tiene cargador en su exacto, casa, quien vive en una finca exacto. comunitaria, que va una vez a la semana o cada 15 días a la gasolina a repostar, Sí. ahora irá a la estación de intercambio a cambiar baterías. Yo ahí en urbano lo veo más, so, aunque al final tarda bastante, ¿qué son? ¿5 minutos el intercambio más o Ahora menos? están en 4 minutos ya. Sí, Desde que se inicia claro. el proceso de entrada, marcha atrás, Y, hasta que sale, son 4 minutos. y lo bueno que tiene tú como usuario, si tú vas a un intercambiador y ves 4 coches, sabes lo que vas a tardar. Claro, En cambio, si tú estás haciendo cola en una estación de carga, no sabes. no puedes saberlo. No, y además puedes reservar, en el sentido de que tú planificas el Ya, y viaje ahí, si y, hay reservas, imagínate unos haciendo cola y tú no, que yo voy antes que el no, otro. no, pero no haciendo cola. Es que él
tiene el orden de la gente que va a esa estación de intercambio, igual que el navegador de Tesla te como dice Tesla. que vas a ir a tal sitio y que vas a tener tantas mangueras posiblemente libres o no, porque coge la información de todos los usuarios que están haciendo esa ruta y que en el navegador han puesto que van a parar en ese cargador, pues en este caso hace lo mismo, hace su previsión. Vale. Pero luego, dime. Sí, sí. Bueno, ahí cada operador hará lo que quiera, pero al final, como usuario, el tener la previsión visualmente, saberlo, evidentemente la velocidad es muy superior y luego, claro, para mí el problema, el único problema que tiene el intercambio de baterías es que tú no eres el propietario de la batería, ¿de acuerdo? Claro. Y yo, como tuve un Renault Zoe donde yo no era el propietario de la batería, te da una sensación, igual es la cultura española que tenemos de que queremos tenerlo todo en propiedad, hay que, ¿sabes? El saber, oye, me he gastado X dinero en un coche, evidentemente, si la batería es de alquiler, pues la parte de la batería no la pagas inicialmente, o no, un pequeño porcentaje seguramente, pero bueno, es una inversión muy grande para depender de una empresa, ¿vale? Que bueno, que con Tesla nos pasa igual, o sea, yo compro el coche y dependo un poco de ellos, en cierta medida, pero ya me entiendes lo que quiero decir. Ahí hay ese factor. En cambio, un coche pequeño, al revés de lo que hace NIO, ¿vale? Un coche relativamente pequeño, bueno, el MG4 realmente es grande, no es un coche ultra compacto. Pero tú imagínate un MG4 urbano, un poco más pequeño, tipo un Ibiza. Sí, un MG3. Sí, si fuera exacto, eléctrico. pero eléctrico, sí. Urbano para, entre comillas, pegarle caña por ciudad, arriba, abajo, pim, pam, y una vez a la semana pasar por la estación y que te cambie la batería. En 4 minutos. Y bajar el precio mucho del coche y facilitar el acceso, para mí tendría mucho sentido. Pero y no solo eso, sino el hecho de que luego te vas una semana de vacaciones y esa semana tú coges una batería mucho más grande. Eso ahí va. Hay dos cosas. O sea, primero, puedes jugar con usar baterías de litio ferrofosfato que tendrán menos autonomía, pero aguantarán bien y las puedes, entre comillas, maltratar más. Y luego, para viajes largos, coges la batería premium, que al final, 15 días o un mes. sí, que es una batería más forzada, con otra química, que sufre más, pero la usas solo eso. Y además, como tampoco la batería no es tuya, lo que sufra la batería a ti te da igual. Claro. Pero también hay otro modelo que hubo una marca, pero no recuerdo, seguro tú te acordarás, que hacía como una parte híbrida. Es decir, yo tengo en el coche una batería de litio ferrofosfato que me ocupa 3/4 partes o la mitad de la carga del coche. Cuando lo uso en urbano y como puedo cargar en casa, que esto es, luego iré a esto, o sea, la movilidad eléctrica, si en la ciudad o el pueblo donde vives no han hecho algo para quien no tiene donde cargar en casa, a día de hoy es complicado. O sea, cada caso, sí, lo dejo, ya lo vemos. Entonces, vas con una batería de litio ferrofosfato, como sabes que es litio ferrofosfato, te va a durar más que la vida del coche, la puedes cargar al 100% cada día, ningún problema. Y el día que me voy de viaje, le pongo como un booster en el intercambiador, le pongo como una mochilita en un espacio que me han dejado con una batería de muy alta densidad, que igual se degrada mucho, pero claro, los ciclos que le pones... Eso no existe todavía. Se ha intentado, pero todavía no es funcional. ¿Quién tiene algo parecido? CATL. CATL, no recuerdo si ahora es la Killing o la Shenzhen, una de las dos, tiene una química mixta. Tiene LFP con 2 BMS, una para el LFP y otra para litio cobalto de alta densidad. Entonces, ¿qué hacen? Para el día a día y para un porcentaje de carga machacón, redirige esos ciclos a la batería LFP, que es más longeva. Y claro. para cargas ultra rápidas, te dicen, bueno, pues cargas al 100% y cargas el litio ferrofosfato más el litio cobalto. ¿Qué sucede? Que tú le pides un acelerador muy fuerte, no te lo va a sacar de la celda LFP que tiene un voltaje inferior o un abanico de voltaje inferior, te la va a sacar de la litio cobalto y lo saca de la litio cobalto. ¿Que le voy a meter una carga a altas potencias? Pues él decide
qué baterías capaces, qué módulos son capaces de absorber más y qué módulos son capaces de absorber menos. Es esa mezcla de combinación de baterías y de Sobre el químicas que está papel, pasada. Habrá que ver luego cómo so- funciona, claro. sobre el papel Como tú está muy dices. bien, pero al final hay que bajar el coste de los vehículos Ya, y no lo sé. Lo veo complicado de todo esto en un coche con varios BMS tal, habrá que y ahora verlo. que se intenta bajar el coste como sea de los vehículos para llegar al esperado la equiparación con los de combustión, Sí, en, a día de hoy son mucho más baratos los eléctricos, pero contando la vida del coche, el sí. consumo. Pero la barrera psicológica de que el coche eléctrico te sea más barato que uno de combustión, al menos de precio de entrada, es a lo que toda la industria está ahí trabajando duro y Y sobre claro, todo eso ha pasado gracias a la llegada de las LFP. O sea, ha sido la exacto. revolución. Las LFP en 10 años han transformado por completo el sector del automóvil en menos de 10 años, en unos 6, 5 o 6 años. Cuando hablé por primera vez de que BYD había comprado una patente y una compañía norteamericana que desarrollaba tecnología LFP y que un año y medio después sacaron las Blade, que esto yo ya hacía vídeos y tenía este canal, Uh-huh. la gente flipaba Es ostras, que si puede hacer esto. la patente era americana y entonces la Sí. tecnología no se desarrolló. Pero La compañía americana estaba casi en quiebra. quien fabricaba el FP era China, pero bajo la patente americana para esa empresa. Y Entonces, BYD compró todo. cuando se liberó la patente en parte, que ya se podía, no sé si la compró o se liberó, entonces fue cuando BYD y luego a remolque, como la patente estaba abierta, CATL. CATL vieron que era una tecnología que casi estaba como un poco descartada para movilidad eléctrica Sí. y vieron que con ciertas mejoras Uh-huh. era, bueno, una Una tecnología que lo iba maravilla. a cambiar todo. Yo todavía recuerdo gente diciéndome, no, que Tesla tiene muchas mejores baterías en tecnología que las LFP. Y yo dije, veremos qué dice el mercado. Oye, pues A ver, Tesla utilizando el FP de BYD y de CATL. bueno, pero Es que es el mercado. Tesla lo bueno que hace es que arriesga y Sí. al final Tesla arrastra en parte, a veces se equivoca, comete, no es que se equivoque, es que otras marcas igual hacen mejor algo o encuentran el camino y a veces no les sale, pero no, en mi opinión no hay que quitarle el mérito que la movilidad eléctrica no sería lo que es a día de hoy Esto está si no claro. fuera por Tesla. Otra cosa es que a día de hoy pues cuando la gente que nos conoce te pide, oye, consejo, un coche otro, pues no siempre es la mejor opción Tesla. No Cada, siempre para cada todo el mundo. usuario tiene un uso distinto y hay casi el coche perfecto para cada uno y no siempre es Tesla. Y cada día hay más oferta. Oye, Carlos, quería abrir el tema de carga residencial. Te cuento un caso y a partir de ahí arrancamos. El otro día estuve, bueno, hace un mes más o menos, estuve en Ámsterdam por un evento, que tú sabes cuál es, y que os sacaré el vídeo dentro de poco, y cogí un taxi y lo pido por Uber, donde no estoy, para que no me líe el taxista, cierro precio con Uber. Lo siento, taxistas. Y lo que hice fue, pues pedí un Uber y elegí un Tesla, puedes elegir Eco. Y estoy hablando con el chofer, el conductor, el taxista, el uberista, como queréis llamarlo. Y le pregunté, bueno, ¿qué tal? Primero era el Tesla Model Y más bajo de batería, el FP como el tuyo, y le pregunté qué tal. Bien, estaba contento, además, y le dije, ¿y cómo haces el tema de carga? Porque claro, Holanda es un país, y Ámsterdam en concreto, donde no todo el mundo tiene donde cargar, igual que pasa en España. Y le pregunté, ¿cómo lo hacéis? Y me dijo, nosotros tenemos en cada barrio, en cada X fincas, una zona de aparcamiento reservada para coches eléctricos con cargadores en vía pública a precios muy favorables, porque yo no tengo mi propio parque en la puerta de mi casa, por lo tanto no puedo sacar un cable. Y me sale mucho más barato y cargo así durante la noche o en los momentos que voy a comer o cosas así. ¿Qué solución, aparte de los que tenemos la suerte de poder tener una casa donde podemos poner nuestras placas y nuestro cargador, que yo tengo cargador de Huawei, para que sea más fácil para la gente, aparte del intercambio de baterías, que ya sabemos que es una opción para gente urbana, que vive en entornos urbanos, el tema de residencial que no tiene posibilidad de poner su propio cargador, sus placas o conectar el coche a su propio contador porque no tiene un garaje comunitario y aparca en la calle, ¿qué soluciones podríamos implantar en España? Aquí, mira, cuando yo empecé en el mundo de la movilidad eléctrica,
es que me acuerdo perfectamente. Mira, que en ciertas cosas tengo poca memoria. Estaba en el concesionario Renault y claro, éramos los raros. En esa época ibas ahí y te intentaban convencer como fuera de que no te compras un eléctrico porque se pensaban que al día siguiente volverías ahí diciéndole que a ver qué. Y había un chico que era comercial y tenía un Zoe y usaba, o sea, no tenía ni parking, ni, evidentemente, si no tenía parking ya no podía ni cargar en casa, o sea, aparcaba en la calle y, y tenía un coche eléctrico con 20 kilovatios hora de batería, o sea, lo que sería en teoría un infierno. Y él estaba encantado, ¿por qué? Porque hacía un uso solo urbano por Barcelona, donde en esa época teníamos mucha suerte de que la infraestructura de carga en Barcelona estaba muy bien, o sea, éramos de los primeros sitios que estuvo bien. Ahora ha pasado Ajá. mucho tiempo, no se ha mejorado y hay otras ciudades que están seguramente muchísimo mejor. O sea, pero bueno, en esa época realmente funcionaba muy bien y porque éramos muy pocos cargando, había bastante infraestructura y no había problema y era gratuito. Cosa que, bueno, luego comentaré sobre el tema de que los cargadores sean gratis, ¿vale? Que al final a la larga es perjudicial para nosotros mismos. Pero bueno, entonces, para la carga, para quien no tiene un parking y tiene que aparcar en la calle, yo no creo que todos hemos visto en Inglaterra que enchufan en las farolas y eso es maravilloso. Dices, es que eso es perfecto, vale, sí, pero a ver, seamos prácticos. Igual implementar esto en España, en todas las ciudades y pueblos, es muy complicado y es un coste muy alto que igual, pues bueno, la administración ahora tiene que gastar el dinero a lo mejor en otras cosas, ¿vale? Pero yo creo que sí que pueblo a pueblo y ciudad a ciudad la administración tiene que hacer una reflexión. O sea, igual como cualquier cosa importante de un país, como la energía, la sanidad, que hay que reflexionar como país y decir dónde queremos ir, qué queremos hacer, pues igual que en energía me consta que España lo hace y tiene una estrategia que ha habido unos cambios muy importantes y por eso ahora tenemos la luz mucho más económica que el resto de Europa, pues deberían reflexionar en este punto concreto, no intentar solucionar toda la movilidad eléctrica y hacer cambios tan grandes que al final no hacemos nada. No, o sea, pensar que cada ciudad, cada pueblo haga un plan para qué puede hacer la gente. Entonces, se puede hacer de muchas maneras y no tienen por qué ser todas iguales. Ya. Entonces, a lo mejor un pueblo tiene un punto de conexión de mucha potencia y le sale a cuenta quiero decir, es relativamente sencillo poner una estación de carga potente como sería una gasolinera, pues una estación de carga y al ser un pueblo relativamente pequeño, pues una vez a la semana puedes pasar por ahí y cargar, esa Sí. sería una manera, y en cambio en zonas urbanas más grandes que suelen tener más presupuesto, Ujú. yo empezaría a pensar en parkings o sea, con puntos de carga, pero es que al final, en mi opinión, intentar buscar soluciones magistrales es No un hay. error. O Ya. sea, yo creo que ahí cada alcalde, cuando se ponen a trabajar de verdad, tienen que reflexionar y ver qué pueden hacer por el pueblo en dar una solución específica. Entonces, además, los CPOs ya es un trabajo habitual que hacen, que todos los CPOs importantes de España facilitan este trabajo. Tú eres un ayuntamiento y dices, pero es que yo de esto de movilidad eléctrica, no No sé, tengo ni idea. tengo el concejal ese que le gusta un poco, los coches eléctricos, el otro, pero no tenemos ni idea y no queremos que nos engañen. Pues no, los CPOs están ahí para asesorar a los ayuntamientos y evidentemente a través de ellos me consta que, por ejemplo, Thunder en Zaragoza han hecho una infraestructura conjuntamente, pues igual con Thunder, con los demás, con Wenea, con Iberdrola, con Eranovum, hay muchos CPOs que están a punto para poder ayudar a una ciudad y hacer una infraestructura conjunta que sea beneficiosa para el pueblo, pero que no sea un gasto que tenga que pagar todo el mundo. Ya. Se puede hacer una ayuda
te puede facilitar, se puede facilitar los espacios, ver un precio económico, pero a mí no me gusta, a nivel personal, te digo, Sí. a mí tener que, o sea, creo que la movilidad eléctrica es suficientemente buena y los coches eléctricos son tan buenos a día de hoy, son tan buena solución, que a veces es más facilitar ciertas cosas que no dar ayuda, Ayudar extra. Ajá. ¿sabes? Porque al final las ayudas, bueno, por no hablar del MOVES con lo que cuesta que te llegue, que dices, prefiero que me des una cuarta parte, pero que me lo des ahora. Y al Claro. final es mejor para el Estado y mejor para ti. Entonces, bueno, que todo el mundo le pone ganas, pero en mi opinión falta un poco de estrategia, hacer un plan y asesorarse por la gente profesional y al menos probar. Al final es una licitación de 10 años, lo pruebas con un CPO, aprendes y Ajá. luego igual al cabo de 10 años ha cambiado la tecnología y haces otra solución. Ujú. Muy bien, Carlos. Oye, una de las últimas preguntas, para no robarte mucho más tiempo, que llevamos una horita charlando. ¿Por qué crees que hay tanta resistencia? Yo creo que son unos pocos haciendo mucho ruido, en lugar de muchos haciendo algo de ruido, contra el coche eléctrico. ¿Por qué hay tanto hater suelto? La verdad es ¿Cuál es que tu opinión? realmente no lo entiendo. Porque yo soy un apasionado del motor. O sea, mi familia viene del mundo de las carreras. Yo, evidentemente, yo no he sido bueno en nada, pero he corrido en moto en plan, aquí decimos de pustellada, en plan así de fin de semana. He hecho enduro toda mi vida. Ahora compito el ecorrally. O sea, me Sí. gusta muchísimo el motor, ¿vale? Ahora el motor eléctrico, pero entonces yo soy un apasionado del motor. No entiendo el estar en contra de algo en concreto. Realmente, yo creo, no sé, a veces igual se sienten atacados en ciertos aspectos del tema de que intuyan que podrían haber prohibiciones. Por eso, a mí realmente, para no luchar, No, tranquilo, tranquilo. sí, para no tener que luchar, simplemente, yo creo que es más fácil convencer cuando no hay obligación. Ya. Entonces, yo creo que si no se, si no se linkara tan rápido el tema de la sostenibilidad, o sea, el coche eléctrico evidentemente es mucho más sostenible, pero Ujú. yo me lo compraría porque es mucho más divertido conducir y porque es Ya. cómodo y porque va bien. Entonces, creo que también para llegar a más gente, o sea, el que tiene un pensamiento de sostenibilidad, de no contaminar, a mí cuando voy por la ciudad y voy con mi hijo, que es pequeño, y te pasa un coche diésel viejo por delante y lo llena todo de humo, dices, ¡fuah! Si todos fueran eléctricos, respiraríamos un aire mucho mejor, ¿vale? Ya. Pero yo creo que la manera de llegar a más gente es, lo primero que hago cuando algún conocido es así petrolhead total, lo primero que hago es, oye, no hablemos, coge el coche, vamos a dar una vuelta. Yo vivo cerca de la montaña, tenemos unos tramos muy chulos, date una vuelta, vamos aquí a disfrutar un poco el coche y luego cuando lleguemos empecemos a hablar, porque bueno, yo lo sacaría un poco de un contexto y lo pondría en que son coches que funcionan muy bien, que el mantenimiento es muy sencillo y económico, a no Ujú. ser que tenga, en general En es más general, sí. económico. Yo Sí. el Nissan Leaf lo dejé de llevar a revisiones porque vi que no hacían nada Ya. y tiene, o sea, aparte la batería, que es un desastre, como he dicho, tiene 160.000 kilómetros, no ha tenido nunca nada, Ya. nada. O sea, ningún tipo, o sea, cambiar neumáticos, porque frenos ni hace falta, porque no gastas frenos. Claro, claro. Entonces, yo creo que es más por un tema, en mi opinión, que cuando alguien tiene un pensamiento y lo asocia a otros asuntos que no es directamente la tecnología y el beneficio de ese producto, cuando lo asocia a otras cosas, es difícil convencerlo. Es como intentar convencer a uno que se cambie de equipo de fútbol, pero es Ya. que Es más entonces, pasional que racional, ¿no? Por eso mejor exacto, que lo prueben
Sí. Y aunque yo también últimamente estoy un poco en una labor anti-evangelizadora. A mí cuando Ya, alguien me ya. dice más de una vez, es que el coche eléctrico y me pone dos excusas, digo, perfecto, quédate con tu coche de combustión y así los privilegios que tenemos los que llevamos un vehículo eléctrico los seguiremos teniendo muchos más años. Entonces, cuando les digo eso, dicen, hostia, Sí, no sí. me estén intentando convencer, no, tú quédate con tu coche de gasolina, a ser posible lejos de mí o diésel, lejos de mí, y ya está. O sea, Claro, cuando hacen eso, se dan cuenta de su paradigma. a mí hay las dos. Cuando ya ves, cuando es alguien que no es muy cercano a ti, o sea, que no tienes una relación personal, que, o sea, no es que le quieras ningún mal, es que, o sea, te da un poco igual lo que haga, Claro. pues, oye, tú le dices los facts, o sea, mira, esto es así, 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 y si no lo entienden, pues tampoco te vas ahí a discutir. Pero cuando es alguien cercano al que aprecias y ves que se va a gastar 50.000 euros, 40.000, 30.000 en un coche, porque es que a día de hoy todo el mundo dice, no, los coches eléctricos son carísimos. No, Los de los, combustión están los carísimos. coches son carísimos y Sí. los eléctricos un poquito más, pero, o sea, No, depende, ¿eh? no, pero el problema no son los 2.000 euros o 3.000 de diferencia Es el entre uno de, mantenimiento. Ya, no, entre uno de combustión y uno eléctrico, sino que ya estamos en 40.000. Si ya no viene claro, de que va a 43, es que estamos claro, ya en 40. Entonces, claro. pero cuando ves que alguien se va a gastar 40.000 euros en un coche nuevo de combustión y es alguien al que aprecias, ahí es donde sí que inviertes en decir, hombre, Ya. piénsatelo, porque te sabe mal, porque al final, de aquí 10 años, estos coches de combustión, en mi opinión, el valor de recompra que van a tener, en mi opinión, va a ser muy bajo. Cero, va a ser cero. O sea, yo Ah, vendí mi híbrido porque tenía claro que el valor tendía a cero. Y yo lo vendí en el momento en el que segunda mano de los híbridos estaba muy alto, pero va a tender a cero. Y eso ya lo hemos visto en China. O sea, la gente se deshace de los coches de combustión porque ya no los quiere la gente. En el momento que la gente y, se populariza y empieza a probar los eléctricos, se olvida. y luego te dicen, no, pero es que los eléctricos bajan mucho de precio. Y yo pienso, a ver, sí, una marca concreta, Tesla, bajó de precio los coches, entonces, claro, si tú habías comprado un Model Y por 50.000 y ahora vale 41 y te lo vendes, pero no o sea, lo que pasa con un coche concreto no es lo que pasa en la industria. Y luego, además, precisamente en el caso de Tesla, si tú ya lo compras a 41 y ha sido un coche que ha llegado a valer 50.000 y se vendía un montón en esa época, Sí. ahora que vale 41.000, ahora lo han vuelto a subir, bajar, pero bueno, que está entre 41 y 44, no sé El dónde Model está Y ahora. está ahora en 42.900, el Sí, básico. porque subió y ha vuelto a bajar, Sí, ¿no? sí. Entonces, ese coche, como un MG, un BYD que compres ahora, baje lo que baje, el de combustión no valdrá nada. Es que Claro. es incomparable, porque será un tema tecnológico, a no ser que te compres un coche de gasolina que vaya a ser de coleccionista, Un único, algo clásico. especial, o sea, yo qué sé, un coche muy deportivo, que cuando no hayan coches de combustión es muy probable que estos coches muy Especiales. deportivos pues puedan subir incluso de precio, pero lo que hablamos la gente normal, que me compro un coche para ir de A a B, en mi opinión no valdrán nada. Pero Sí. Yo el otro día eso que no. fui al Madrid Car Experience, hablé con unos paisanos que vinieron también de Valencia, pero con un libro enchufable, en este caso de Toyota. Y yo dije, ¿y cuánto te ha costado llegar de Valencia a Madrid? Y me dijeron, pues unos 45 o 50 euros. Digo, ¿sabes lo que me ha costado a mí? Y dije, 17 euros. ¿Cómo? Yo salí con la batería cargada al 100% gratis, porque tengo las placas amortizadas en casa. Paré a cargar en un cargador de Thunder, me costó 17 euros llenarlo hasta el 90% más o menos, venía del 30%, y en Madrid ya cargué gratis. Claro, pero es que eso es el día que viajas. Pero es que Eso, en el día, que es es que, cada muchos meses. claro, que a mí, yo cuando viajo, que me salga a precio de gasolina, mientras yo viaje tranquilo y pueda Claro, viajar rápido, un poco, a ver, no me da igual, evidentemente, cuanto menos gastes, mejor, ¿no? mejor, sí. Pero a mí me afecta el día a día. Y el día a día,
un usuario normal, con una tarifa normal, sin una especial, sin tener paneles fotovoltaicos, sino cualquier usuario cargando en su casa, son 2,5 euros 100 kilómetros. Entonces, Sí. Oye, Sin tener placas ni nada, ¿eh? Tener sí, simplemente un contador. el precio estándar. O sea, aquí unos 15 céntimos el kilovatio hora y que un coche que consuma unos 14 kilovatios hora a los 100, pues bueno, sale unos 2,5. Entonces, esto es el uso normal. A mí, realmente, cuando tú miras y dices, mira, hago 25.000, 30.000 kilómetros al año, ¿cuántos hago viajando y cuántos hago dando vueltas, pues llevando a los niños, yendo a Sí, sí. trabajar? El 10% en viaje, 90% Claro, uso diario. en tu caso y el mío es diferente porque viajamos mucho, pero Viajamos un poco más. Sí, pero yo lo viajo habitual. mucho en avión, ¿eh? Y eso que no me gusta, pero yo sobre todo viajo en avión. Es un poco Claro. porque no viajo tanto dentro de España, excepto a Madrid, pero viajo mucho fuera de España. Oye, Carlos, como última casi pregunta, no te quiero robar más tiempo, ya te lo he dicho antes, No, pero perdona que yo me enrollo, ya me conoces. no te preocupes. Oye, hace un par de días se hizo muy famosa una imagen que, bueno, son dos imágenes tomadas en la ciudad de Nueva York. Coincidieron cuando Ford lanzó su primer Ford de combustión y en las calles de Nueva York estaba un único Ford de combustión y todo carruajes de caballos. 10 años después, la imagen era completamente al revés. Eran todos vehículos de combustión y un carro de caballos. La velocidad de los vehículos eléctricos parece que está yendo más rápida en esa transformación y en algunos países donde están entrando se precipitan más los periodos. ¿Cómo ves en los próximos 5 años el porcentaje de coches nuevos? Porque otra cosa que la gente aguante los coches por un tema económico de poder comprarte otro coche, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Sí. ¿Cómo ves tú en los próximos 5 años la evolución de los vehículos? A ver, está estudiado, no me acuerdo el nombre del efecto, que cuando la planta de lo que se vende supera entre el 20 y el 30, ¿vale? El 20 y el 30%, se dispara una tecnología en general. Entonces, lo que pasa es que en España nos está costando muchísimo llegar a ese 20-30, donde se podría decir que cuando algo llega al 30% ya se hace muy común y rompe como ciertas barreras, ¿de acuerdo? Sí. Y se implanta ya de manera global bastante rápido. Yo creo que estamos yendo más lento de lo que preveíamos hace 2 años. O sea, yo creo que hay que ser honesto y decir las cosas. O sea, hace 2 años pensábamos que estaríamos un poco mejor, pero al final es que vamos a acabar llegando. Quiero decir, ¿estamos yendo un poco más lentos? Sí. También, en general, la implantación del vehículo eléctrico, como renovables o tecnologías nuevas que requieren bastante inversión, dependemos mucho de los tipos de interés, ¿vale? No. O sea, tú como usuario, si te vas a comprar un coche y tienes que pedir un préstamo, te afecta muchísimo el tipo de interés. Entonces, claro, veníamos de muchos años de un tipo de interés demasiado bajo. Afortunadamente, para los que teníamos que hacer una hipoteca, comprar un coche era muy bajo y te afectaba, pues que claro, conseguir dinero era muy económico. Entonces, claro, veníamos, entre comillas, con una economía bastante dopada y ahora que han subido los tipos de interés bastante, han subido las hipotecas, evidentemente, a la par, claro, eso ha hecho un freno que hasta que empecemos a coger un ritmo normal y vamos a ver la economía cómo va. Yo creo que es más un tema económico y de poder de adquisición, del precio de los préstamos nos va a afectar mucho, porque, mira, un ejemplo es, en Francia han hecho como un alquiler medio Sí. público de Un coches, un renting para renting, rentas bajas. ha reventado. O Ha sea, reventado. O sea, han no dan superado abasto. o sea, entonces, en mi opinión, es puramente un tema económico. Han conseguido coches eléctricos como el MG4, coches así compactos utilitarios para la ciudad, desde 150 euros al mes. Tienes que tener una renta inferior, o sea, tienes que estar cerca del salario mínimo interprofesional y cosas así. O sea, los requisitos son Bueno, complicados, pero está está bien muy que las bien. ayudas vaya para Más lo quien lo necesita. necesita,
Pero al final yo creo que se demuestra que, o sea, a veces no es tanto de dar más dinero, sino darlo mejor, o Sí. sea, de una manera mejor pensada y puedes generar cambios muy importantes. Y entonces hay que buscar fórmulas nuevas, que nadie pueda decir que se está dando mucho dinero a esto, porque si al final eso favorece a la industria local, o sea, se puede ver de muchas maneras, pero al final también hay que entender que las nuevas tecnologías también hay mucha gente detrás, eh, bueno, como las actuales, sí quiero decir, pero que al final las ayudas, si benefician a la gente y la gente puede al final tener un coche, ya no te digo que sea eléctrico, sino tener un coche y que el uso de ese coche sea muy económico, pues estás haciendo también un bien social al mismo tiempo de limpiar un poco la calle de coches viejos que contaminan. O Y sea, son yo no, peligrosos. aparte, no hablo de CO2, sino de las otras partículas que realmente son muy malas para la Sí. salud. Y bueno, y además, la verdad, vivir en una ciudad sin humo y sin ruido, yo creo, bueno, tú has estado en Shenzhen, sabes lo que es, Sí. entonces es maravilloso. Sí. Yo también creo que es un tema de poder adquisitivo. El hecho de que en Francia han funcionado tan bien y el hecho de que, por ejemplo, salió una encuesta esta semana que en Estados Unidos, donde no se venden coches eléctricos chinos, digan que el 75% de las personas entre 18 y 45 años se compraría, 76%, un coche eléctrico chino, demuestra que sí que hay interés, pero o no te llega por capacidad adquisitiva y por eso prefieres odiarlo antes de admitir que preferirías comprártelo, o simplemente es un tema de desconocimiento. Yo creo que el día que tengamos coches económicos, sencillos, para el que vive en un pueblo y tiene un movimiento relativamente pequeño, yo creo que el coche para viajar ya está solucionado, está más Sí, que solucionado. Entonces, ahora falta el que la gama vaya bajando a precios más populares y evidentemente el coche no podrá ser el mismo. Eso es evidente, tampoco es lo claro. mismo un coche para viajar de combustión que un utilitario. Entonces veremos, ahí entrará un factor importante que es las baterías De de, sodio, de, de simplemente. sodio que, que no sirven para viajar, porque el coche pesará mucho y tendrá que llevar una batería muy pequeña, pero yo creo que ahí va a abrir la puerta. Yo es que, como hace tiempo que ya estoy en zona rural, la zona urbana, todos sabemos cómo es, pero la zona rural y coge muy rápido las nuevas tecnologías que realmente son una mejora. ¿Sabes? Ya. Por decir algo, un 4x4, hacer un 4x4 muy capaz, eléctrico, pequeñito, lo que sería un Jimmy, pero en eléctrico, el día que salga un vehículo así en España se comprarán muchísimos, Sí, porque sí. entonces, pero bueno, estamos ahí esperando a que la infraestructura de carga está a punto, está creciendo mucho, hay muchísima inversión, o sea, hay muchas empresas invirtiendo muchísimo dinero en poner infraestructura. Entonces, para mí, claro, yo lo veo desde dentro, que veo lo que está invirtiendo y los esfuerzos que están haciendo todas estas empresas en poner infraestructura y vamos súper, o sea, se va muy lento por los temas de conexión a red, los permisos, todo esto que frena muchísimo, pero al final la inversión está ahí. Evidentemente, si se solucionara todo esto, España tendría la mejor red de Europa. O sea, Ya. si fuera rápido el punto de conexión y el tema de permisos, con la inversión que está ahí esperando, España sería la mejor infraestructura, porque tenemos empresas que realmente creen mucho en la movilidad eléctrica. Muy bien. Pero bueno, Bueno, veremos cómo avanza los próximos años. Oye, Carlos, pues muchas gracias, caballero, por pues dedicar nada, este ratito, que al final ha sido más de una hora, y vamos ahí 1 hora y 20 ya. Así que si quieres dejar el último mensaje y si no, nos despediremos de todos. Gracias por aguantar este formato nuevo, que se van a hacer más populares y cuando haya novedades, por ejemplo, de baterías y cosas así, volveremos a llamar a Carlos. Oye, Carlos, dudas de esto y a ver qué podemos avanzar resolviendo también dudas pues con los profesionales que al fin y al cabo para eso están. nada, con ganas de enseñarte productos nuevos que están a punto de llegar y que harán un cambio importante.
¿Para cuándo más o menos, así meses o años? Bueno, tenemos un cargador que bueno, que no es directamente, desarrollamos con otra Vale, empresa. no cuentes más, ¿no? Viene algo muy bueno. Septiembre Pues ya me has dado veremos, más de lo que esperaba, septiembre, perfecto. veremos cargadores de 480 kilovatios Wow. hechos con estructura local y también con colaboración de la empresa que vengo yo, que es de Huawei, y un producto que estamos haciendo con mucho cariño con empresas de aquí. Y luego también van a salir al mercado muchos cargadores con electrónica de potencia nuestra de productores locales, empresas que han empezado a hacer relativamente poco, a hacer carga en DC, que están haciendo unos cargadores. Al final, cuando empiezas de cero, ves lo que necesita la gente y puedes hacer, bueno, productos muy buenos. Y aparte, de verdad, tenemos la suerte, estamos en el país que tiene más fabricantes de cargadores. Sí, Y eso de desde aquí Europa. desde O aquí sea, no lo vemos. ¿España es el país que más fabricantes de cargadores tiene de Europa? O sea, no te lo puedo afirmar al 100%, Pero pero por ahí anda. con lo que yo estoy viendo internamente con mis compañeros que están en otros países, fabricantes, tanto de los grandes como empresas que igual están haciendo AC, se pasan a DC, o empresas nuevas que empiezan a hacer cargadores de DC, somos el país que tiene más fabricantes. Entonces, Bueno. es increíble, porque somos en los últimos de Europa y en cambio fabricantes los primeros. Entonces, creo que es una industria que es muy importante en España y que evidentemente no viven de vender solo en España, porque como tenemos menos que otros países, y entonces, bueno, es un valor del país importante. Muy bien. Oye, pues buen mensaje para cerrar, Carlos. Muy bien, pues nada, Amigos, encantado de gracias por verte. estar aquí, gracias a Carlos por dedicar este rato. Nosotros, Carlos y yo, nos quedaremos hablando unos minutos más y a todos vosotros, gracias por estar aquí. Espero que este formato os haya gustado. Comentarios a todo lo que hemos hablado, que ha sido mucho en esta entrevista a Carlos Adey. Y lo dicho, gracias, Carlos, por tu tiempo y nos vemos pronto. Venga, hasta luego. Hasta luego a todos.